Hola, ¿qué tal mis niños y mis niñas? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a hablar un poco más acerca de la historia de nuestro país, pero antes de hablar de la historia de nuestro país, continuando con lo que habíamos visto en las clases anteriores en estudios sociales, vamos a hablar un poco cómo estaba la economía de América Latina y aterrizamos a nuestro país. A finales del siglo XIX, la economía en América Latina empezaba a cambiar por el hecho de que muchos de los pueblos o de los países ya comenzaban a asentarse como países, no siendo una colonia de algún país extranjero como España, Portugal o Inglaterra, sino más bien como países ya con una soberanía propia, ¿no? Entonces, veamos. La economía en América Latina, luego de que América Latina surgiera las nuevas repúblicas en el desarrollo económico en la región, se insertó el capitalismo y se orientó a producir materias primas que requerían el mercado mundial. Entonces, dentro de estas materias primas, hubieron tres tipos de producciones que se daban a mitad del siglo XIX y a fines del siglo XIX, las cuales eran la exportación de productos agropecuarios de clima templado cosechados en Argentina y en Uruguay. También estaba la exportación de productos tropicales como el café, el cacao, las frutas, azúcar cultivados en Brasil, Colombia, Ecuador, América Central y países que se encuentran en el Caribe. La extracción de minerales, principalmente de México, Chile, Perú y Bolivia. Estos eran los países que netamente hacían esta exportación de minerales, ¿no? América Latina en el mercado mundial, los países de este sector, o sea Latinoamérica, se insertaron en el mercado mundial mediante la producción y exportación de materias primas, como ya lo decía, que permitían el funcionamiento naciente de una Europa industrializada. O sea, América Latina, que lo tenemos acá con verde, hacía la exportación de materia prima hasta Europa. Algunos países, como en el Ecuador y los países andinos, todos los que están por la cordillera de los Andes, contaron con una economía monoexportadora. ¿Qué quiere decir esto? Que dependían solamente de un producto. En el caso de Ecuador era el cacao. Otros países, por ejemplo Argentina y Uruguay, lograron ampliar su oferta de producción, posibilitando la contratación de mano de obra para fines del siglo XIX como se consideran libres. O sea, viéndolo en la actualidad, muchos países industrializados buscan su mano de obra en México, en los países de Oriente como China, Taiwán, Japón, pero en ese entonces, a fines del siglo XIX, los países que se ganaron esa parte de producción o de mano de producción eran Argentina y Uruguay. Y así pues, América Latina se insertó en la economía mundial, al tiempo que los productores manufacturados de otros países inundaron los mercados locales. ¿Qué quiere decir? O sea, nosotros hacíamos la materia prima de Ecuador y ellos nos mandaban ya todas las cosas procesadas. Esto ocasionó la desaparición de la mayor parte de la producción artesanal, es decir, los zapatos, la vestimenta, los sombreros, ya no se hacían aquí, solamente de aquí se enviaba la materia prima y ellos, los países industrializados en Europa, nos mandaban ya las cosas desarrolladas o realizadas. Por otra parte, en el año 1870 o desde ese entonces, los inversionistas extranjeros, principalmente británicos, comenzaron a participar en la creación de pequeñas industrias locales, o sea, acá en América. Asimismo, participaron en la importación de maquinaria y
en minería, ferrocarriles, puertos y nuevos servicios municipales como compañías de luz, tranvías, abastecimiento de aguas y alcantarillado. O sea, todo eso no era parte de o dueños, no eran los mismos ecuatorianos, los mismos personas de América Latina, sino que eran personas de Gran Bretaña, alemanes, estadounidenses, que comenzaban a inyectar dinero o a inyectar capital para que esto funcione acá en América Latina. La función de la tierra dentro del siglo XIX, hubieron extensos territorios de dominio público y fueron entregados a particulares y a empresas comerciales, es decir, que eran de parte del pueblo o del Estado ecuatoriano o del Estado de Latinoamérica, de cada uno de los pueblos, y fueron entregados a personas particulares y a empresas comerciales que las compraron para desarrollar actividades agrícolas, ganaderas, mineras, para la exportación. Esto permitió la consolidación de grandes latifundios, o sea que había mucha gente que se hacía rico o ricas con este dinero, que posteriormente todas estas cosas darían paso a un proceso de industrialización. El auge cacotero, ya entrando un poco más en detalle de nuestro país, el desarrollo industrial y el capitalismo había generado el aparecimiento del nuevo orden mundial y social a fines del siglo XIX. La riqueza en términos de los estados se medía por la capacidad de desarrollo técnico e industrial, así como el poder de negociación en los mercados internacionales. Es decir, si un país tenía mayor capacidad de industrias o industrialización o de generar un producto ya terminado para el mercado, tenía mayor plusvalía y era de mayor interés. Entonces, Gran Bretaña era una potencia más importante a principios de este siglo. Sin embargo, había comenzado su industrialización en Estados Unidos. Y como Estados Unidos tenía muchas de esas industrias ya de parte de Estados Unidos, que eran antes de Gran Bretaña, comenzaron a ser las nuevas potencias. Asimismo fue Francia y la Unión Soviética, que fueron creciendo gracias a lo que ya tenían, que había construido con anterioridad Gran Bretaña. Mientras tanto, aquí en América Latina había y en África se había convertido en proveedores de materia prima, como yo les decía, de materia agrícola y de materia minera, que permitía a los procesos de industrialización. En los mercados mundiales las materias primas se pagaban con un precio menor, mientras que en los productos industrializados eran mejor pagados. Como el crecimiento del mercado internacional, aparecieron grandes grupos bancarios, o sea, gente que tenía mucho dinero y que comenzaban a hacer las inversiones o a prestar dinero a las personas que querían ponerse sus industrias. La producción industrial trajo consigo la eliminación de puestos de trabajo en determinadas tareas y en el pago de salarios, lo que motivó una toma de conciencia sobre la importancia de los trabajadores en la economía del país, del Ecuador hablando. Asimismo, favoreció el crecimiento de las ciudades y el mejoramiento de las vías de comunicación. Es decir, que las ciudades se comenzaron a poblar mucho más en este tiempo y también hubieron ya mayor cantidad de vías para que se pueda comunicar las personas dentro de nuestro país. Entonces, el cacao fue el principal producto de la economía ecuatoriana y es así como yo tengo estas fotografías que ya estoy enseñando, porque nosotros en la parte que está acá abajo tenemos una hacienda cacotera. Acá vemos cómo se recogía el cacao, cómo se lo secaba, cómo se le hacía la fermentación, etcétera, todo el proceso que lleva el cacao. Durante las últimas 2 décadas del siglo XIX, la economía del Ecuador estaba basada solamente y únicamente en la producción y en la exportación del cacao. Sobre todo la exportación la hacían a Gran Bretaña. A este modelo económico se lo conocía con el nombre de agroexportador, porque depende de la exportación de un solo producto. Por eso era que decía en la diapositiva anterior que nosotros éramos monoproductores, o sea, o monoexportadores también,
o sea, solamente producíamos y exportábamos un solo producto, que era el cacao. Entonces, a la gran clase dominante u oligarquía, que eran los que dominaban todo esto del cacao, o sea, los que comerciaban el cacao, la parte de los bancos que prestaban el dinero, los terratenientes o latifundistas, que eran los dueños de las tierras donde se producía el cacao, se los conocía con el nombre de Gran Cacao. Había una clase media, que era la clase de la burocracia, o sea, los que estaban dentro de empleos en el gobierno. Estaba el ejército, el clero o la parte de los sacerdotes, de toda la parte de la iglesia, y también estaban los profesionales. Esta era la clase media de ese entonces. Y por último teníamos a los sectores populares, donde estaban los peones, los sembradores, los campesinos, que sufrían el peso de los del gran cacao, o sea, de los primeros que había nombrado, o sea, de la gente que tenía mayor cantidad de dinero, y de la dominación comercial y bancaria. Trabajaban por un salario pequeño y en malas condiciones laborales, o sea, trabajaban, los explotaban y básicamente no ganaban mucho. Entonces, para resumir todo lo que se ha dicho acá, es que en América Latina y en Ecuador, la producción de materia prima, en el caso nuestro del Ecuador, era el cacao. Nosotros solamente producíamos el cacao, y esto se iba hasta Europa, y en Europa ya con maquinaria, con una industria, con maquinarias muy sofisticadas, se podía hacer el chocolate, que era lo que regresaba, hablando de nuestro país, era lo que regresaba y se lo compraba con un precio más caro de lo que se vendía la materia prima. Esto hace que Europa, Estados Unidos, comience a ser países desarrollados y nuestro país comience a quedarse en ese desarrollo y solo ser considerado como un país del tercer mundo. Entonces, chicos, chicas, esta es un poco más de la historia de América Latina y de nuestro país a fines del siglo XIX. Entonces, chicos, chicas, les invito a que puedan observar la parte de la tarea y que puedan desarrollar sus destrezas de lo que hemos aprendido el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Chao.